todo el mundo intuíamos que, o sabemos que Venezuela pues es una de las grandes potencias petroleras del mundo, y que pues hasta yo, recuerdo antes de Hugo Chávez, pues era un país petrolero, pero con un pueblo muy pobre. Caracas era la viva imagen de los contrastes de un país de ese tipo, con grandes condominios, grandes avenidas en los barrios lujosos y con laderas llenas y llenas de casuchas, de miseria. Tipo Acapulco. Sí, tipo con arreglo sí. Efectivamente, tocayo, mira, por cifras de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, que es Venezuela, antes de la revolución bolivariana, o sea, antes de hace 3 años, tenía la distribución del ingreso más mala de toda América Latina, lo que tú decías, ¿verdad? Unos poquitos ricos, muy ricos, de miles de millones de dólares, ¿verdad? Entre ellos los dueños de los medios de comunicación, ¿verdad? Y una gran masa de pobreza. En esos 13 años se dio la vuelta, por cifras de la misma Comisión Económica para América Latina, de la CEPAL. Actualmente, Venezuela es el país con mejor distribución del ingreso de América Latina, o la menos mala, porque todavía falta, pero ya tiene la mejor distribución. Se le dio completamente la vuelta a esa situación. Entonces, obviamente, pues toda la gente que fue favorecida con eso, pues quiere que siga la revolución. Y hay que recordar cómo eran las elecciones antes. Antes. El Partido Colorado, ¿no? Sí, había 2 partidos ahí, los Arecos y el COPEI, el Partido Social Cristiano, ¿verdad? COPEI, ¿verdad? COPEI, ¿verdad? Sí. ¿De cuál era Carlos Andrés Pérez? Que era el... Arecos, si no me equivoco, ¿verdad? Esos venían desde 1948 a 1998, estuvieron 50 años en lo que le llamaban el Pacto de Punto Fijo, después de un golpe de Estado que hubo ahí contra un presidente que se llamaba Angarita. Pero, ¿y cómo eran las elecciones antes? El presidente de la República nombraba directamente a todos los gobernadores, para empezar. O sea, no había elecciones, no había elecciones, o sea, no vinculadamente como lo hacía aquí Porfirio Díaz, que proponía un candidato, o los presidentes mexicanos que no. Antes del año 94, sí, no, sino directamente, ¿verdad? Este es y ese era. Entonces, esos que se quejan de la democracia actual, ¿verdad? No se acuerdan de que antes era el presidente de la República, que ese sí era un dictador, esos sí eran dictadores los que nombraban directamente. Y hay que recordar también que el Centro Carter, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, tiene una fundación que se llama el Centro Carter, y ha hecho durante 30 años monitoreos en cerca de 30 países, más de 90 elecciones presidenciales. Y él acaba de decir en su informe anual, Jimmy Carter dijo que Venezuela tenía el mejor sistema electoral del mundo. Mejor que el mexicano. Bueno, pues eso yo creo que no es mucho decir. Bueno, porque era su deficiencia el mexicano, pero es uno de los que, por lo menos en el armado, es de los mejores en el país, en el mundo. Y en el desarmado también, porque era... Allá está completamente automatizado la elección, ¿no? O sea, llegan, se identifican con la huella digital, ¿no? Votan en una pantalla electrónica, ¿verdad? Y esa pantalla saca un reporte automático por casilla, lo envía al Centro de Cómputo Nacional, saca, suma los votos de esa casilla y suma todos los votos a nivel nacional. Por eso fue la razón de que 2 horas después ya se sabían los resultados, ¿verdad? Se había ganado Chávez y el mismo contrincante Chávez Capriles lo reconoció, no tenía forma. Y además se auditan el 50% de todas las casillas por los representantes. No necesitan estar ahí solicitando y haciendo huelgas y cerrando calles. Automáticamente todos los partidos auditan el 50% de las casillas. No hay forma. Está interesante, o sea que ni siquiera la posibilidad de un fraude electoral es mínimo. Es imposible, porque todo el sistema de cómputo ha pasado decenas de auditorías. No quiere decir de que ya lo instaló el gobierno actual
y pues tiene forma de manejar las claves que en cómputo se manejan, es como una llave para abrir un candado y después tú modificar, no, ¿verdad? Si somos tres partidos y yo tengo una parte de la clave y tú tienes otra y el otro partido tiene otra, pues ¿cuándo? No me voy a poner de acuerdo contigo, que es un partido contrario, para hacerme fraude yo, para que tú te hagas fraude. No hay forma. Ahora, uno de los aspectos en todos los procesos electorales es el uso de los recursos públicos para favorecer la imagen del presidente que compite, como es en el caso de Venezuela. Sí. ¿Cómo está concebido los candados para evitar eso? No hay legislación sobre eso que yo sepa. Y es un hueco, pero es un hueco que podemos decir que le beneficia más a la oposición que al mismo gobierno en el poder. ¿Por qué? Porque es la oposición precisamente la que tiene el control de la mayor parte de los medios de comunicación, tanto de radio como de televisión como de prensa. Entonces, el gobierno, el Estado, sí tiene un sistema nacional de medios, ¿verdad? Sí existe, que es fuerte, pero digamos que hablando así en números gruesos, podemos decir que a lo mejor el 30% de los medios los controla el Estado y el 70% los controla la oligarquía, ¿verdad? El 70%. Entonces, sí hay una falta de regulación. Me llama la atención, tú dices la oligarquía, pero 70% es mucho. Pues no hay la posibilidad de que una parte de los medios de comunicación no pertenezcan necesariamente a la oposición. No hay la posibilidad porque en estos 13 años ha habido una se han agregado, ¿verdad? Se han aglutinado, se han homogeneizado. Todavía existe una oposición dividida, porque en estos partidos, en estas elecciones presidenciales, hubo 40 partidos políticos, ¿verdad? Como 18 que apoyaron a Chávez, a la revolución, y otros 22 que apoyaron ¿Y todos apoyan la boleta? Todos apoyan la boleta. ¿Tú conoces la boleta? Sí. ¿Cómo es? Pues es una pantalla electrónica donde vienen las fotografías ¿Que ya no hay boleta en papel? No. O sea, hay dos tipos de... aparece la pantalla electrónica con un 80% de la foto, eran 6 candidatos, pero prácticamente los más fuertes eran 2, ¿verdad? Que era Chávez y Capriles, Radonsky de la oposición, con donde está una foto grande, el 80% era la foto, y abajo el nombre del partido, ¿verdad? Entonces, y esos partidos todos se unificaron desde hace 2 años en lo que le llamaron la Mesa de Unidad Democrática, ¿verdad? Entonces todos los dueños de los partidos, ¿verdad? Son los dueños de los medios, de los grandes medios de comunicación, son los mismos. Entonces no hay forma de... ¿Cuántas cadenas de televisión hay? Cadenas nacionales. Cadenas nacionales, unas tiene el gobierno y otras tiene la mayoría de la oposición, ¿verdad? Y además hay 300 medios alternativos comunitarios entre radio y televisión, que eso sí están en la mayor parte, pues en parte del pueblo, pero tienen un alcance regional. Porque es una cadena de televisión que no recuerdo si la nacionalizaron o no. Radio Caracas Televisión, sí. Esa Radio Caracas Televisión era muy grande. Lo que se hizo fue que no se le renovó la concesión, ¿verdad? Las concesiones en Venezuela, como en la mayor parte de los países del mundo, el espectro son por ejemplo que el espectro radioeléctrico, ¿verdad? El espacio aéreo pertenece a la nación, ¿verdad? No, entonces, y se concesiona por un determinado tiempo, 25 años o 30 años o 50 años, pero es un tiempo limitado. Se le concluyó ese tiempo y simplemente no se le renovó. No quiere decir ni que se le haya expropiado ni que se le haya cancelado, simplemente que no se le renovó. Ahora, ¿por qué no se le renovó? Pues por la sencilla razón de que esa radio cadena nacional llamó abiertamente al aire a un golpe de Estado militar en contra de ese entonces presidente también, y que se llevó a la práctica. Que se llevó a la práctica 2 días. Entonces, no fue el chila ni otra, ni fue una razón leve, ¿verdad? Fue porque esa radio, la libertad de expresión tiene límites, ¿verdad? Y uno de los límites es precisamente que no se puede hacer un llamamiento a un cambio violento, ni en México ni en ningún país del mundo que se piense. Además,
Además están tipificando delitos graves en contra de la nación. Es apología del delito y llamar Exactamente. a la violencia. Y se llevó a la práctica, eso no es teoría, ¿verdad? Se llevó a la práctica, el pecado se llevó a la práctica. Interesante, muy interesante. Acaban de recibir una llamada, pero es anónima. Y con todo el respeto de todos nuestros escuchas, y para nosotros mismos y nuestros invitados, pues si no hay nombre, no hay comentario. Aquí los que estamos frente al micrófono afrontamos con todo lo que implica la responsabilidad y el respeto al auditorio. Si alguien comparto quiere contigo su opinión. O criticar a uno de los invitados, a nosotros, bueno, pues lo mínimo es que de su nombre, porque si no sale, nos convertimos en cómplices, y además a lo mejor podríamos pensar de que nosotros lo estamos inventando y argumentando que alguien nos llamó. Está libertad, como dijo Javier, la libertad de expresión que entre ellos afrontar con